palmas. En ti, en ti, en ti. Soy libre, Ser exaltado, ser exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. una vez más, dile en ti. En ti, en ti, en ti. Soy libre, ser exaltado, ser exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh.
Qué bueno es poder adorar a Dios, exaltarlo, glorificarlo. Y yo espero que en casa lo hayas hecho de tal manera que te hayas sentido
que estás adorando a Dios, que no es, recuerda que no es el lugar, sino es tu corazón el que adora a Dios, el que exalta a Dios. Así es de que cada día que lo hagas, hazlo con todo el corazón, hazlo con el entendimiento y recuerda, en la eternidad vamos a estar adorando al Señor. Así es de que más te vale que ahorita te pongas las pilas y adores al Rey. Quiero entrar a la plática de esta hora, en donde tenemos o le hemos puesto por título ejercitarnos. Y para esto vamos a hablar o fundamentar, mejor dicho, nuestra plática en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 7, que dice de la siguiente manera: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y la Biblia de las Américas dice: disciplínate a ti mismo para la piedad. Y es exactamente en esto donde yo me quiero basar o enfocar. Jesús con frecuencia preguntaba qué entendía la gente de las Escrituras. Cuando Él estaba dando sus mensajes a las multitudes, siempre les preguntaba, y a veces comenzaba con palabras como ¿no han leído? O como ¿nunca leíste? Jesús suponía que los que afirmaban ser el pueblo de Dios habrían leído la palabra de Dios. Y bueno, cuando encontramos esto en la Biblia, yo creo que esto es también para nosotros hoy en día. Imagínate que Jesús hoy está predicando que no soy yo, y Jesús empezar diciendo, ¿no han leído? ¿O nunca has leído? ¿Nunca leíste? Y qué triste va a ser que un día, cuando estés en la presencia de Dios, se te haga esta pregunta. Pero bueno, no te espantes, no ese es el tema del día de hoy. Sin embargo, hay algo interesante que debemos de entender. Nosotros somos el pueblo de Dios, y esto nos lleva a creer que los que somos hijos de Dios tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. De ahí que tenemos que leer la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Y te quiero hacer una pregunta: ¿cuántos libros lees al año? ¿Cuántos libros has leído en un año? Bueno, te la voy a poner más fácil. ¿Cuántos libros llevas leyendo en este mes de enero? A lo mejor tú eres de los que no leen, y bueno, pues sería bueno que empieces a leer, porque de esa manera te vas a ejercitar. Y mira, lo que dice el diccionario en cuanto a la palabra ejercitarse es adquirir destreza en la realización de una actividad por medio de la práctica. Entonces, una persona que se ejercita es aquella que adquiere destreza. Si tú lees, vas a adquirir destreza, y entonces a lo mejor te cuesta trabajo leer un libro al mes, o cada 2 meses, o cada medio año, no sé. Pero si tú empiezas a leer y ejercitas tu lectura, te vas a dar cuenta que en el año vas a poder leer más de un libro. Pero para eso se requiere ejercitarse. Pero la otra palabra que encontramos en la traducción de las Américas es disciplina. Y la disciplina es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Y bueno, hay otra disciplina que es la militar, y esa pues normalmente le corremos, ¿verdad? Pero dice que la disciplina militar es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad, en una profesión o en una determinada colectividad. Y cuando hablamos de disciplina, pues también, mira, solamente una ocasión me animé a inscribirme a un medio maratón, pero era por relevos. Así es de que éramos 4 personas los que teníamos que ir a correr. Y pues
pues medio maratón, eran más o menos, ponle 22 kilómetros entre 4, pues más o menos 5 kilómetros y cachito, 5 kilómetros y medio era lo que teníamos que correr. Y yo dije, no, sí corro, sí los aguanto. Me acordé de cuando era chavo y dije, no, 5 kilómetros me los echaba, pero así. Y ándale. Nos preparamos, creo que 8 días antes, y no, cuando me tocó correr fue en la Ciudad de México, así es que imagínate la altura, el smog y todo lo que eso lleva. Pues 5 kilómetros se me hicieron como 5,000 kilómetros, se me hicieron eternos. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué llegué lento? Te puedo decir que sí llegué, pero lento. Bueno, la verdad es que otros venían atrás de mí, pero lo que sí te quiero decir es que si no te disciplinas, si no te ejercitas, pues jamás vas a poder llegar a la meta. Y quiero entrar a lo que es el mensaje, ejercitarnos. Entonces, para ejercitarte, tienes que alimentarte. O sea, una persona, sobre todo cuando te vas a ejercitar en cuanto a una disciplina deportiva, pues tienes que estar alimentado. Una persona que está mal alimentada seguramente no la va a hacer. Seguramente va a tener problemas de que se va a sentir fatigado, se va a sentir débil, se va a sentir mal, va a tener ganas de vomitar o simplemente se puede hasta desmayar porque no está bien alimentado. Entonces, para podernos ejercitar o para podernos disciplinar, tenemos nosotros que aprender a alimentarnos. Y mira, no solamente para hacer una disciplina deportiva. Mateo capítulo 4 nos dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús nos enseña es que nosotros debemos aprender a leer la palabra de Dios, la Biblia, porque solo así nosotros podremos tener palabra fresca, palabra viva que salga de nuestros labios. Y te decía, para poderse ejercitar o disciplinarse, bueno, en realidad te voy a ser honesto, me he dado cuenta que hoy en día, y a lo mejor también cuando yo era niño, pero las cosas eran más complicadas cuando yo era niño, porque en casa solamente me decían, ponían el plato, y cuando yo decía, es que no me gusta, ¿sabes cuál era la respuesta de mis padres? Pues ni modo, te lo comes, es lo que hay. Y si yo volvía a decir, es que no me gusta, entonces la siguiente respuesta era, está bien, ahí déjalo, cuando tengas hambre vienes y te lo comes. O sea, de todos modos te lo tenías que comer, fuera en ese momento o más tarde, cuando en realidad el hambre apretara, te lo tenías que comer. Entonces, esa fue la disciplina que teníamos que comer. No era el que si me gusta o no me gusta. Hoy en día, y espero no descalabrar a algunos papás jóvenes, pero hoy en día no hay disciplina. El niño come lo que se le antoja, y si no le gusta se lo avienta en la cara a los papás, y los papás dicen, es que no me obedece. Entonces en realidad a quien hay que disciplinar es al papá, no al niño, porque el papá no sabe de disciplina. Pero entonces encontramos en la Biblia que Jesús, cuando fue tentado, encontramos que Él le responde a Satanás y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando habla de que no solo de pan vivirá el hombre, eso significa que nosotros como personas tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Que cuando nosotros estemos en alguna situación, en alguna circunstancia difícil, o haya alguien que vaya y nos pregunte qué tiene que hacer o qué debe de hacer, entonces podrá salir palabra de Dios, palabra viva. ¿Sabes por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, eso dice la Escritura. Entonces, si tú lees la Biblia, si tú lees la palabra de Dios, si tú meditas en la palabra de Dios, si tú te alimentas de la palabra de Dios, ¿sabes qué va a salir de tus labios? La palabra de Dios. Así es que te tienes que alimentar. Por eso es que hablamos de ejercitarse. Y una manera de ejercitarse
es alimentarse de la palabra de Dios. Número 2, leer la palabra nos prepara. Leer la Biblia te prepara. Sí, así como una persona se tiene que disciplinar, ¿sí? Así como una persona para ejercitarse se tiene que preparar. Es decir, tú no le vas a pedir a un niño de kinder que lea un libro. ¿Por qué? Pues porque no sabe leer. Entonces tiene que ejercitarse. Es más, ahí te la va a poner más fácil o más difícil. Mira, así de grandote como estamos o como estoy yo, a veces cuando nos ponen a leer la Biblia en voz alta, en público, wow, leemos cada cosa. No sabemos leer. ¿Sabes por qué no sabes leer? Porque no ejercitas, porque no te disciplinas a leer la palabra de Dios. Lee un libro técnico de tu profesión, de tu trabajo. Lee algo que sea productivo, algo que te ayude en las diferentes áreas de tu trabajo o en las diferentes áreas de tu vida. ¿Sí? Es decir, un profesionista y bueno, quienes normalmente se dice que son los médicos, pero pues todo mundo, ¿sí? El médico no deja de estudiar. Y te voy a decir, te voy a ser honesto, yo sigo estudiando, sigo leyendo, sigo ejercitando la lectura. Leo la palabra de Dios y leo otro tipo de libros que me ayudan. Entonces, cuando tú en realidad lees, te preparas. Y me vas a decir, bueno, es que yo no estudié en la universidad. Y quiero decirte que los universitarios, los profesionistas, terminan de leer y se siguen preparando. Sí, aunque tú no lo creas, esa es una realidad. Cuando yo terminé la universidad y luego hice un posgrado, y cuando estaba trabajando me mandaban a cursos. En los cursos tenía que leer, y cuando me tocaba exponer algún tema, porque tuve el gusto de poder trabajar como asesor de empresas, entonces tenía yo que investigar, tenía que leer para poder desarrollar mi trabajo. Entonces leer te prepara. Leer es lo que te ayuda a estar preparado y poder platicar de cualquier tema que otra persona quiera hablar. Pero lo más importante es cuando te preparas en la palabra. Y mira, segunda de Timoteo capítulo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es de que, ¿quieres buscar la perfección? Lee. ¿Sí? Lee. ¿Quieres estar preparado para buena obra? Lee. ¿Quieres ser justo? Lee. ¿Quieres corregir a alguien? Lee. Hay gente que quiere corregir a los demás y ni siquiera tiene idea de lo que se está hablando. Pero qué buenos son para corregir. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, entre otras cosas, le dice: Timoteo, tienes que estudiar la palabra. La palabra te corrige, la palabra te instruye en justicia, la palabra te hace ver cuando estás haciendo mal las cosas, la palabra te va a perfeccionar, la palabra te va a preparar para toda buena obra. La palabra te enseña. Hebreos 2:42 dice: Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina. Enseñar, doctrinar, enseñar a la gente lo que la palabra de Dios dice. Y luego nos dice para redarguir. La escritura nos redarguye, y redarguir es la convicción de lo que estoy haciendo
Es decir, lo que en realidad estoy haciendo es correcto o es malo. Y normalmente quien te redarguye es el Espíritu Santo. Esto no es un reproche solamente, sino es demostrar alguna verdad más allá de toda disputa, de todo pleito. Entonces, cuando el Espíritu Santo redarguye a la persona, ¿sabes cómo lo hace? Normalmente lo hace a través de la palabra. Porque cuando tú haces algo que no es correcto delante de Dios y tú lees la palabra, y cuando la estás regando, cuando vas a hacer algo que no le agrada a Dios, ¿qué crees? El Espíritu Santo trae a tu mente la palabra de Dios, y entonces dices: wow, estoy mal. La palabra dice que esto no es correcto. Pero si no te alimentas, ¿de dónde crees que el Espíritu Santo te va a redarguir? Si ni siquiera sabes que el Espíritu Santo te puede redarguir. Es por eso que es importante que nosotros nos ejercitemos en la palabra. Ejercítate. Y por último nos dice corregir. Se refiere a poner las cosas en orden. Corregir es poner las cosas en orden. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto es para todos aquellos que son hijos de Dios. No es solamente para los pastores, no. Dios nos está diciendo a todos: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y qué es lo que está aprobado? Es lo que permanece después de una prueba. ¿Sí? Va a decir: ay, qué profundo. Pero esa es la verdad. Mira, cuando te hicieron un examen en la escuela, te pusieron aprobado, desaprobado, o reprobado, mejor dicho. Aprobado, permanecías en la escuela. Reprobado, te daban de baja. Aprobado, subes un nivel. Reprobado, te estancas. Entonces, es importante que nosotros tengamos cuidado de que nosotros seamos aprobados, porque es lo que permanece después de la prueba. Seguimos adelante ejercitándonos, y si estamos reprobados, nos detenemos. Hay alguien, y esto me encanta, alguien que platicando en una ocasión con él, decía: cuando tú repruebas algo, ¿qué crees? Repites año, y con Dios sucede lo mismo. Mira, si tú eres un enojón, si eres un mentiroso, si eres un chismoso, la prueba viene. Y si vuelves a decir el chisme, reprobaste. Y hay que volver a estudiar, hay que volver a ejercitarte para no decir chismes, porque la prueba allí está. Y luego nos sigue diciendo la palabra de verdad. La verdad define la naturaleza de las Escrituras. Es una guía de verdad en medio de las tinieblas, de todo tipo de falsedades. Los maestros de la Biblia y cada uno de nosotros hacemos el esfuerzo para llevar exactamente la verdad. Pero ¿sabes? La única manera de poder llevar la verdad es cuando tú lees la palabra de Dios. Si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a hablar de la Biblia? ¿Cómo vas a hablar la verdad? La Biblia nos enseña que son palabras de verdad las que están escritas, son palabras de vida las que están escritas, y es por eso que nosotros tenemos que ejercitarnos, leer la palabra de Dios para que podamos hablar de la palabra de Dios. Y por último encontramos instruir. Se refiere al proceso de ejercitar a un niño. Cuando tú ya eres redarguido por la palabra, cuando tú ya has sido enseñado por la palabra, cuando tú ya has sido corregido por la palabra, estás en condiciones de instruir a otros. Mientras tanto, no. Porque si no, ¿qué les puedes enseñar? Es como que si un niño de kinder le quiere enseñar a otro niño de kinder a leer.
no, porque no sabe leer. O un niño de primaria le quiere enseñar a otro de primaria ecuaciones de primer grado o de segundo grado. Tampoco, porque no las sabe hacer. Pero cuando tú estás ejercitado, cuando has aprobado, has pasado de nivel, entonces puedes instruir. Ahora fíjate bien, número 3, leer la palabra te bendice. Entonces encontramos, y quiero que lo vayas asimilando, ejercitarte primero te alimenta a ti mismo, es un alimento para ti la palabra. Número 2, te prepara. Y número 3, te bendice. Wow, esto es interesante. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee. ¿Estás escuchando? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Esta es una profecía escrita. Y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ejercitarte leyendo la palabra es una bendición. ¿Y sabes qué quiere decir la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado significa feliz espiritualmente desde la perspectiva de Dios. A ver, otra vez. Bienaventurado significa feliz espiritualmente desde la perspectiva de Dios. No desde tu perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Y esto, cuando lo estaba estudiando, dije, wow, esto es interesante. Mira, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú te ejercitas en la palabra de Dios y te has alimentado de la palabra de Dios, y cuando te estás alimentando de la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios te prepara, repetimos, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Entonces, en ese momento la palabra de Dios te bendice. ¿Y cómo es esto? La palabra de Dios te hace feliz desde la perspectiva de Dios, no desde tu perspectiva. Y en estos días me he enterado o he tenido noticias difíciles, humanamente tristes. ¿Sí? 2 pastores amigos míos han partido con el Señor en esta semana. Y otros 2 pastores amigos míos están hospitalizados, debatiéndose entre la vida y la muerte. Esto, cuando te llegan las noticias, tú no puedes estar feliz. O sea, eso no es posible. Y quiero ser honesto contigo. Me puse triste. Estuve triste todo un día. Pero cuando voy a la palabra, entonces encuentro que soy bienaventurado desde la perspectiva de Dios. Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos la esperanza, tenemos la seguridad de la palabra de Dios, que dice que nosotros pasamos de vida a vida. Te lo voy a explicar más fácil. Nosotros estamos vivos, y cuando mis amigos físicamente murieron, te voy a decir algo: espiritualmente ellos pasaron a vida eterna. Y entonces eso espiritualmente me hace feliz desde la perspectiva de Dios. Y entonces puedo decir, sí me siento triste, pero le doy la gloria a Dios, porque ellos pelearon la buena batalla. Ellos ahora están con Cristo. Ellos están deleitándose con el Señor.
Y de momento cuando me acuerdo de ellos y recuerdo los momentos gratos, los momentos agradables que pasamos juntos, sí me da tristeza, pero la palabra me bendice, me hace sentirme feliz desde la perspectiva de Dios. Así es que quiero concluir. Ejercitarte en la lectura significa disciplina. Sí, si tú no te disciplinas, jamás vas a poder ejercitarte. No solamente en la lectura, en cualquier otra área de tu vida no lo vas a poder hacer. Y esta disciplina la necesitamos en los alimentos que comemos. Sí, hay mucha gente indisciplinada y las consecuencias de su indisciplina con el paso del tiempo cobran la factura. Enfermos, ¿sabes por qué? Porque no se disciplinaron. Y a veces le echamos la culpa a Dios, o a veces le echamos la culpa al diablo. Es que ese diablo me trae de encargo y por eso me mandó esta enfermedad. No, amigo, no te engañes. No fue ni Dios ni el diablo. Fuiste tú que no eres disciplinado, que no ejercitaste una buena disciplina para alimentarte, para ejercitar tu cuerpo. Y hoy te ha cobrado la factura esa falta de ejercicio, esa falta de disciplina, esa falta de perseverancia. Y lo mismo sucede con el alimento espiritual. Así es de que tenemos que disciplinarnos, ejercitarnos espiritualmente. Ser disciplinado te prepara para competir, para lograr una carrera profesional, para tener un mejor acervo cultural. Como hijos de Dios, ser disciplinado en la lectura de la palabra me enseña, me redarguye, y cuando estoy equivocado me corrige, poniendo mi vida en orden, y me instruye. Cada día aprendo más de Dios y lo puedo conocer mejor. Y entonces no tengo que preguntar. Hay mucha gente que pregunta: pastor, ¿y robar es malo? Pastor, es que voy a robar y le prometo que le traigo el diezmo. No te engañes, robar es pecado. Y hay gente que quiere traer el diezmo de sus robos, y eso es pecado. Quiere traer su ofrenda de eso, eso es pecado. Anda preguntando si adulterar es pecado, si fornicar es pecado, si ser envidioso es pecado, si decir palabras altisonantes, no perdonar, mentir, odiar le desagrada a Dios. Amigo, lee tu Biblia. Hay un canto que recuerdo que a los niños se los cantaban y le decían: lee tu Biblia cada día y tú crecerás. Pero si no lees tu Biblia cada día, entonces te secarás, te secarás, te secarás. Ejercitarte te va a hacer crecer. Ejercitarte te va a hacer un hombre, una mujer que tenga del conocimiento de Dios. Pero más que eso, te va a hacer que Dios esté en tu corazón, y que entonces puedas ser bienaventurado. Aunque los días son difíciles y son críticos en este tiempo, seremos bienaventurados. Y somos bienaventurados porque Dios está con nosotros, porque Dios cuida de nosotros y porque Dios nos tiene en el hueco de su mano. Ejercítate, amigo. Ejercítate en todo tiempo en la palabra del Señor. Así como Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate para la piedad. Quiero hacer una oración contigo. Padre celestial, te doy gracias porque tú eres grande y poderoso, porque tú eres con nosotros y cuidas de nosotros. Y mi amado, yo te pido, Señor, que nos ayudes para que nos podamos ejercitar cada día con la lectura de tu palabra. Pero no solamente eso, Señor, sino que podamos aprender de ti, que podamos en realidad cada día, mi amado,
prepararnos más en tu palabra, de tal manera que podamos ser discipulados por ti, que tu Espíritu Santo redarguya en nuestro corazón, que nos corrijas y que nos ayudes para ser instruidos cada día. Y Señor, que cada día podamos ser bendecidos a través de tu palabra, que aunque las cosas parezcan difíciles, complicadas, que nosotros podamos saber que somos bendecidos porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo que me estás escuchando, leer la Biblia no es una pérdida de tiempo. Leer la Biblia no es leer un libro anticuado. Leer la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios te va a traer bendición, te va a alimentar y te va a preparar para vivir en esta vida, pero a prepararte para que estés un día con Cristo por la eternidad. Que Dios te bendiga. Es un gusto poder saber que nos sintonizas, y ahí en tu casa cada día ejercítate en la palabra del Señor. Bendiciones y nos vemos, recuerda, domingos 10 de la mañana, martes 8 de la noche. Que Dios te bendiga, un abrazo y hasta la próxima.